Antes de entrar en el tema de hoy, que hoy finalizaremos el capítulo 10, me gustaría leer con ustedes el versículo 17 al 23. Fue la última parte que nosotros vimos el otro día y lo quiero hacer por un motivo. Lo quiero hacer para que volvamos a refrescar lo que vimos, porque nuestra secuencia de hoy es la continuación de esa historia. Estamos todavía en la misma historia que hemos dividido en 2 sermones, y para refrescar nuestra mente vamos a leer juntos Hechos capítulo 10, versículos 17 al 23, y luego ya entramos a partir del 24, que será nuestra explicación de hoy. Dice así: mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Vamos a orar para preparar nuestros corazones para la palabra. Señor, qué gozo poder haber cantado a tu nombre. Qué gozo poder haber orado a ti en medio de las alabanzas. Pero también ahora queremos escucharte. Hemos elevado nuestras voces a ti en cánticos y oración, pero ahora queremos que sea tu voz la que venga a nosotros. Y tu voz está en tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a simplemente explicar tu palabra de una manera fiel, y que me ayudes a exponerla bajo la guía, bajo la unción y dirección de tu Santo Espíritu. Pero asimismo te pido que trabajes con el corazón de todos los que están aquí presentes, para que tu palabra sea sembrada en ellos, para que puedan mirar a Cristo, para que puedan celebrar la salvación que tenemos. Y si hay personas hoy entre nosotros que todavía no te conocen, que tu Santo Espíritu pueda alcanzarlos para tu gloria y por tu misericordia. Señor, obra a través de la predicación de la palabra. Utiliza este vaso torpe que está en el púlpito por el bien y la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, solo para ponernos un poco en contexto, recordemos que la semana pasada veíamos la primera parte del capítulo 10, donde teníamos una escena dividida en 2 personajes. Por un lado, teníamos un hombre llamado Cornelio. Es un gentil, no es un judío, pero nosotros veíamos que la palabra de Dios lo mostraba como un hombre temeroso de Dios. A pesar de ser gentil, a pesar de estar en una cultura que adoraba a multitud de dioses, él se había rendido en adoración al único Dios verdadero, e incluso, por como está escrito el pasaje, era alguien que buscaba cumplir la ley moral de Dios. No era judío en el ámbito étnico, no se había circuncidado, no hacía rituales religiosos en el templo, pero sí adoraba al único Dios verdadero, y al mismo tiempo intentaba cuidarse de esa moral que había establecida en la ley. Al mismo tiempo era un hombre que hacía rezos, oraciones, y era un hombre generoso que daba limosnas, especialmente daba limosnas al pueblo judío. Y por ese lado tenemos a ese hombre al que se le aparece el Señor. Y le dice incluso en una visión que sus limosnas, que sus rezos han subido como un memorial delante de Dios. Y por otro lado aparece otro personaje en escena, que es el apóstol Pedro. Ahí tenemos a un hombre judío que se ha convertido a Cristo.
Y ese hombre que es judío étnicamente, pero convertido a Cristo, tiene un éxtasis. Él ve un lienzo que baja, un montón de animales y la voz del Señor que le dice, Pedro, mata y come. ¿Recuerdan lo que Pedro le responde a esa voz? ¿Qué le dijo? ¿Le dijo, voy a comer? No, ¿qué le dijo? No. ¿Y por qué no podía comer, según Pedro? Porque habían animales inmundos. Y Pedro dijo, no, yo no he comido nunca animales inmundos. Y el Señor que le dice a Pedro, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que yo he purificado. Pero Pedro no llegaba a entender, y lo vimos, todavía no había entendido esa visión, todavía no había entendido realmente el mensaje que Dios le estaba transmitiendo. Y teníamos dos hombres, teníamos a un gentil étnico y teníamos a un judío étnico a los que Dios se había presentado con un propósito. Y el propósito era salvar a la familia de Cornelio. No solo a Cornelio, sino también a los suyos. Así que había habido esa visión, el Espíritu Santo le ha dicho a Pedro, Pedro, como hemos leído, vienen a buscarte y yo los he mandado. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene que avisar? Porque si llegan gentiles a la casa de Pedro, llegan personas no judías a la casa de Pedro y no cristianos a la casa de Pedro, o donde Pedro está hospedado, mejor dicho, Pedro no va a ir con cualquiera. Pedro puede pensar, ¿y si me quieren matar? ¿Y si son perseguidores? ¿Y si son enemigos de la fe? Así que el Espíritu Santo le dice a Pedro, Pedro, van a aparecer 3 hombres preguntando por ti, yo los he mandado, ve con ellos sin cuestionar. Y eso es lo que hemos visto, que Pedro decide seguirles obedeciendo el llamado de Dios. Y ahora nuestra historia sigue, ¿y qué es lo primero que vamos a encontrar? Lo primero que vamos a encontrar es el deseo de que muchos escuchen el Evangelio. Aunque entiendo yo que Cornelio todavía no lo definiría como el Evangelio, pero sí el deseo de que muchos escuchen al siervo de Dios. El versículo 24 de Hechos capítulo 10 dice así, al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y mira qué dice, había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cornelio ha tenido una visión. Cornelio ha hecho llamar a un siervo de Dios, ha hecho llamar a un hombre de Dios, ha hecho llamar a aquel a quien Dios le ha dicho ve a buscarle. Y sabe que va a traer un mensaje porque seguramente en la zona y el contexto Pedro ya es conocido. Piensen que en Hechos 2 Pedro ya ha predicado y como 3,000 se han convertido. Piensen que ya hemos visto la escena donde Pedro le dice a un hombre, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Vemos a Pedro predicar ahí también y también una conversión masiva de personas. Entonces entendemos que el nombre de Pedro ya suena en la región como un predicador, como alguien en el cual han visto operarse milagros. ¿Y qué hace Cornelio? Cornelio no duda en juntar a sus seres queridos, en juntar a sus parientes, en juntar a sus amigos íntimos para que cuando Pedro llegue y seguramente traiga su mensaje, otros también lo escuchen. Y hermanos, solo ahí veo una cosa que nosotros estamos perdiendo. Te puedo decir que creo que no estamos tan deseosos de que nuestros seres queridos crean en Jesús. Te puedo decir que me da la sensación de que estamos más preocupados en otras cosas que en el hecho de que incluso los nuestros escuchen el Evangelio. Somos capaces de ir a actividades familiares, a comidas familiares y por respeto no hablar del Señor. Pero ¿te has dado cuenta que ese respeto o esa adaptación es solo nuestra? Es decir, tú vas con tu familia no creyente y como no son creyentes por respeto, no haces cosas religiosas. No oras en la comida a lo mejor, no les hablas del Señor, no pecas, pero tampoco pones al Señor en la mesa, por respeto. Pero te hago una pregunta, ¿ellos te respetan igual? ¿Vienen aquí cuando les invitas? ¿Vienen al culto del domingo? ¿Por qué solo nosotros cedemos? ¿Por qué solo nosotros respetamos? ¿Por qué solo nosotros callamos? Ellos no tienen problema de hablar de sus temas cuando nosotros estamos.
Ellos no piensan, no hablaremos de eso porque vienen ellos, no pondremos mucho alcohol en la mesa porque vienen ellos, no pondremos música mundana porque vienen ellos. Ellos no tienen la misma consideración. ¿Por qué somos nosotros, que conocemos la verdad, que tenemos el evangelio, el mensaje de salvación, los que nos cerramos en banda por respeto, entre comillas, que yo no creo que sea respeto, yo creo que es temor? Porque se puede hablar del Señor con respeto. Se puede orar con respeto. Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos como, ¿os importa si nosotros no tenéis que hacerlo? No, claro, hasta el punto que ahora ya la familia como, venga, bendecid la mesa. O sea, ya lo han aceptado. Es que tampoco lo impusimos a la fuerza, pedimos solo con respeto. Y claro, son familia, ¿qué les importa en el fondo que yo me ponga calladito en mi esquina con mi mujer y de gracias? Pero eso empieza a mostrar algo, decir, oye, yo soy cristiano también cuando estoy con vosotros. Yo no soy el cristiano el domingo cuando voy al culto. Yo no soy cristiano solo cuando estoy con los hermanos de la iglesia. Yo también soy cristiano en el trabajo. Yo también soy cristiano con vosotros y soy cristiano cuando voy a comprar el pan. Y yo no tengo por qué esconder que soy cristiano. Y no hay mayor deseo para mí que la gente sea cristiana. ¿Tú te crees que yo tengo deseo de que la gente sea de derechas, o que la gente sea del Barça, o que la gente sea del Madrid, o que la gente sea rica? No, nuestro mayor deseo, ¿cuál debería ser? Que sean cristianos. ¿Qué me importa a mí el equipo al que le dan? ¿Qué me importa a mí cuánto ganan cada mes? ¿Qué me importa a mí si acaban teniendo éxito en las finanzas? Yo quiero que sean cristianos. Mi mayor sueño no sería una familia todos ricos. Mi mayor sueño sería una familia todos cristianos. Oh, ¿cómo? Imagínate una comida familiar con tu familia y imagínate todos cristianos. Wow, hermano. Qué día, ¿eh? Qué día. Pues ¿sabes qué hay que hacer si queremos eso? Ponerles delante el evangelio. Porque al Señor le ha placido salvar a través de la locura de la predicación. Hermano, cree en el poder de Dios. Ya, pero es que son duros, no les gusta. Cree en Dios, no en ti. Tú también eras duro. Tú no eras un remanso de paz abierto al evangelio. Tú también pecabas. Tú también amabas la fiesta. Tú también amabas el pecado. Tú también amabas la borrachera. Tú también amabas el lenguaje soez. Tú también amabas mirar a mujeres. Tú también amabas el mundo. No son peores que tú y que yo. Y tú y yo estamos aquí. No estamos aquí porque somos más dóciles. No estamos aquí porque somos más buenos. Estamos aquí por el poder de Dios. Y el mismo poder de Dios que dobló nuestro corazón puede doblar el de nuestros padres. Puede doblar el de nuestros hijos. Puede doblar el de nuestros tíos y primos. No debemos confiar en nuestro mensaje, no debemos confiar en nuestra oración, no debemos confiar en qué estrategia usaré. Hay que confiar en la única cosa que dobla el corazón de pecadores, el poder de Dios. Y Dios tiene poder. Vive creyendo en el poder de Dios, que parece que se te ha olvidado. Parece que se te ha olvidado que Dios es todopoderoso. Parece que se te ha olvidado que Dios puede doblar cualquier corazón. ¿Sabes por qué a lo mejor no experimentas ese día de gozo de golpe, alguien convirtiéndose en la mesa, en una comida familiar? Porque no creemos en el poder de Dios que lo puede hacer. Y vivimos nuestra fe privada, en matrimonio, en familia, ahí pues estamos en un ambiente tranquilo, no caemos en sus conversaciones, pero... Y llegamos encima así a casa como... se me hace difícil estar con ellos, es duro que no sean creyentes. Como si fuera un suplicio. Yo no me imagino a Jesús saliendo de la casa y volviendo luego diciendo, qué duro, Padre, estar entre mundanos, se me hace difícil aguantarlos. Él era Cristo, él hablaba, él predicaba, él hablaba del Señor, él daba sus enseñanzas, el que quiere oír, oye, el que no, no. Pero gente se convertía, pero gente se rendía. Cuando creemos en el poder de Dios y vivimos de esa manera sin temor, sin vergüenza, nosotros experimentaremos los resultados del poder de Dios. El libro de Hechos no es el libro de gente poderosa haciendo cosas poderosas para Dios.
El libro de Hechos es de gente como tú y yo, que cuando Dios dijo ve, iban. Cuando Dios dijo habla, hablaban. Wow, ¿te das cuenta? Ese hombre fue donde Dios le mandó y acabó salvándose una casa. ¿Y Dios no te dice a ti que vayas? El problema es que nos da miedo ir, nos da vergüenza hablar. Esta gente no era diferente a nosotros. Esta gente eran hombres y mujeres comunes que simplemente dijeron, Señor, lo haré. Si me rechazan, me rechazan. Si no me quieren, no me quieren. Si no me escuchan, no me escuchan. Pero si tú muestras tu poder, veremos tu gloria. Hermano, volvamos a creer en el poder de Dios. ¿Sabes por qué Pedro va? Pedro va no solo porque es obediente. Pedro va porque dice, yo ya he predicado y he visto 3,000 convertirse. Le he dicho a un hombre, no tengo oro ni plata y lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levanta y anda, y se levantó. He predicado por ahí como 5,000 más se han convertido. Pedro, en esos actos de obediencia, está viendo la gloria de Dios. Por eso hay gente que tú ves y dices, esa persona sigue adelante, sigue trabajando, a pesar de que ahora las cosas no están bien, a pesar de que ahora no sale todo bien, ¿por qué sigue creyendo? ¿Por qué sigue adelante? ¿Por qué sigue? Porque él cree en el poder de Dios y sabe lo que Dios acabará haciendo. Esto puede ser una etapa mala y tú solo estás viendo eso, pero yo sigo creyendo en el poder de Dios. Sé lo que Dios puede hacer con su iglesia, sé lo que Dios puede hacer en España, sé lo que Dios puede hacer en medio de este pueblo. Y por eso, pase lo que pase, sigo trabajando, sigo predicando, sigo enseñando, porque creo en el poder de Dios. Ya lo he visto y lo volveré a ver. En el momento que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera, pero creo que Dios no cambia. Y es poderoso. Así que Cornelio, con ese deseo de que sus familiares y amigos íntimos conozcan y escuchen la palabra que Pedro va a traer, los reúne. Y ahora pasa una cosa que nos enseña otra lección importante. Solo Dios merece ser adorado. Los siguientes versículos 25 y 26 dice así. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy un hombre. Esa es la tendencia del corazón de muchas personas, la idolatría. Pedro, como digo, se había vuelto seguramente un hombre de renombre, conversiones masivas, milagros. ¿Y qué hace Cornelio? Tiene que ser casi un semidios, el ungido, un hombre único, usado por Dios. ¿Y qué hace? Se postra ante él. ¿Y Pedro qué le dice rápido? Ponte de pie, solo soy un hombre. Qué interesante que el supuesto sucesor de Pedro, porque según la falsa iglesia católica romana, el Papa de Roma es el sucesor de Pedro, a él sí le besan el anillo y no dice nada. Le besan los zapatos y no dice nada. Lo tratan como el sustituto de Cristo y no dice nada. Para ellos es el vicario de Cristo y no dice nada. Le rinden pleitesía y no dicen nada, porque ellos harán un juego de palabras y dirán, bueno, no me adoran, me veneran, que no es lo mismo. Mira, ellos simplemente que le digas, oye, ¿por qué se postran ante una figura de un santo en una catedral? ¿Por qué se postran ante una figura de una cruz en una capilla? ¿Por qué se postran ante un papa? ¿Por qué besan el anillo de un papa? No es adorar, te dirán, es venerar. Pedro no veo que deje a Cornelio en el suelo, le extienda la mano, bésame la mano, pero es venerarme. No, Pedro sabe lo que es un hombre postrado. Pedro sabe lo que es un hombre arrodillado y Pedro le dice, no me adores. Solo soy un hombre. Y esa frase es maravillosa. Pedro podía haber dicho, soy el gran apóstol de Cristo. No, dijo, soy un hombre. De alguna manera Pedro está diciendo, los milagros son de Cristo. Las conversiones son de Cristo. Yo solo soy un hombre. Y no podemos olvidar que lo que son los hombres son hombres. Porque tenemos esa tendencia a engrandecer. Y hermano, puede pasar en la iglesia. Puede pasar que alguien va a un culto por un hombre. Que alguien va a la iglesia y pregunta, oye, fulanito está de viaje, si no va a predicar él, no, entonces falto a la iglesia. ¿Por qué? ¿No vas por Cristo? No, yo vengo a escuchar a ese hombre, yo vengo a ver a ese hombre, yo vengo a tocar a ese hombre. Falta que un día algún pastor vaya caminando y alguien le toque la orla del zapato y diga, ¿qué haces? Que de mí no sale poder. Que yo no soy Cristo.
Porque eso pasa en la iglesia evangélica también. Endiosar a los hombres. Cuidado también con menospreciarlos. La Biblia dice que les honres y los ames. Incluso que obedezcas a tus pastores, pero nunca que los adores, que los endioses. Porque si endiosas a tus pastores, por ejemplo, corres un peligro tú y corren un peligro ellos. El peligro más grande es que te van a decepcionar. Y tu fe no se puede venir abajo porque un pastor te decepciona. Pero solo te va a decepcionar cuando tienes unas expectativas irreales, cuando lo has puesto en un pedestal. Pero cuando ves que es un hombre que Dios puede usar, que Dios le ha dado una tarea, que Dios le ha dado un oficio, pero un hombre, al revés, le vas a ayudar. Vas a orar por él porque vas a decir, es débil, el peso es grande, si no oramos por él y le ayudamos puede ser que lo deje, que se canse, que se rinda. Por eso, no hay nada peor que endiosar a los hombres, porque solo van a llegar decepciones. Tenemos que tener claro que solo uno merece ser adorado. Solo ante uno nos postramos, solo ante uno nos rendimos, solo uno responde las oraciones, solo uno hace milagros, solo uno cura enfermos, solo uno levanta paralíticos, solo uno gobierna el universo, solo uno sostiene esta iglesia. El Señor. Lo demás somos hombres. Hombres que oramos, hombres que predicamos, hombres que enseñamos, hombres que evangelizan, hombres que cantan en la alabanza, hombres y mujeres que enseñan a los niños, que reciben a los hermanos, que sirven a la iglesia, que atienden necesidades, pero hombres débiles, de barro, que se cansan, que lloran, que tienen malas rachas, que tienen debilidades, que tienen días de crisis, que necesitan ayuda. Todos somos hombres, nada más que hombres. Y Pedro es lo que le dice a Cornelio, soy un hombre, levántate. Apocalipsis 19:10 nos enseña que ninguna criatura debe ser adorada. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Qué triste ver muchas personas cayendo hoy en idolatría a hombres, a figuras, a estatuas, a santos, a vírgenes. Cuando la Biblia es clara, solo nos postramos y adoramos al único Dios verdadero. Entonces, estando allí, el apóstol Pedro va a comprender ahora la revelación que Dios le ha dado. Hechos capítulo 10, versículo 27 al 29 dice, y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Ya hemos visto que Cornelio ha juntado a parientes, ha juntado amigos íntimos, y dice, y les dijo, vosotros sabéis, y atentos a estas palabras, cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Pero mira qué interesante, ahora Pedro lo ha entendido. Pedro dice, no se trataba de animales, no se trataba de un cerdo, no se trataba de camarones, de gambas. Se trataba de que yo iba a visitar a un gentil. Y mira la frase que le dice a Cornelio y a los que están ahí. Vosotros sabéis que yo no debería estar aquí. Vosotros sabéis que si alguien de mis vecinos se entera que estoy aquí, me van a mirar mal. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que un judío no debe asociarse, no debe compartir, no debe estar en la mesa con otros que no son judíos, con gentiles, con extranjeros. Hermano, la mente de un judío está dividido en dos, puros e impuros, y no solamente en cuanto a animales, también en cuanto a gente. Y para la mente de un judío, puro es el judío y el que no es judío es impuro. Aunque en la mente de algunos evangélicos el pueblo judío nos mire como hermanos o primos o algo así, la realidad es esta.
La realidad es lo que Pedro acaba de decir, que ningún judío comería en la mesa de un gentil. Por eso, en alguna ocasión vas a ver una escena donde Jesús está comiendo, una mujer está a sus pies y hay una expresión curiosa, que hasta los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que caen de la mesa. ¿Por qué esa expresión? Porque para un judío, un gentil era como un perro. Era como un perro. La expresión perro era una expresión en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, que se utilizaba para referirse despectivamente a gente que no se consideraba del Señor. ¿Se dan cuenta que en una ocasión Pablo utiliza esa expresión para hablar de judaizantes? Que en una ocasión Pablo dice, cuidaos de los perros. Pero Pablo no está hablando de los gentiles. Pablo empieza a hablar de la falsa circuncisión, de los judaizantes, de los que vienen a decir, hay que circuncidarse, hay que guardar esto, Cristo no es suficiente. ¿Y Pablo cómo los llama? Perros. Oye, qué fuerte esa palabra. Pero en el contexto la gente lo iba a entender. Es gente que no viene de Dios. En la mente de un judío, todo el que no era judío no era de Dios, porque Dios era el Dios de Israel. Porque Dios era el Dios de los judíos. Porque Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces es el Dios de su patria, de su etnia, de su bandera. Y en la mente de ellos esto no casa para estar juntos. ¿Recuerdan también las palabras de una mujer a Jesús? ¿Qué haces tú siendo judío hablando conmigo que soy mujer y samaritana? Entonces, ¿por qué Jesús también en una de las enseñanzas que da habla de un hombre que está apaleado en el camino, pasa un sacerdote y no hace nada, pasa un levita y no hace nada? ¿Y quién ayuda a ese hombre apaleado? Un buen samaritano. ¿Por qué usa ese ejemplo? Porque la mente de los judíos, todo que no es judío es un perro, es sucio y no deben asociarse con ellos. Por eso Pedro empieza hablando así, vosotros sabéis cuán ilícito es para mí estar aquí, porque siendo yo judío no debería estar cerca ni compartir con gente gentil, con gente extranjera. Pedro sabe cómo piensa la gente en ese contexto, porque mira lo que nosotros vimos en Gálatas 2:12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Cuál es esta escena? ¿Recuerdas que Pablo dice que tuvo que corregir a Pedro? Que le tuvo que llamar la atención. Es más, Pablo usa esta expresión dura, dice, porque lo que hizo era de condenar. ¿Y qué es lo que había hecho Pedro? Bueno, Pedro, que ya ha entendido la visión, que ya ha entendido que Jesús ha roto esa pared divisoria, Pedro ya está comiendo con gentiles, porque son sus hermanos en la fe. Pero cuando Pedro ve llegar a unos judíos, por eso la expresión de la circuncisión, Pedro se empieza a levantar y a alejar de los gentiles en la mesa. ¿Por qué? Por miedo al que dirán. Porque Pedro sabe que en cuanto miren la mesa, ellos solo van a ver una cosa. ¿Qué hace un judío comiendo con un gentil? Se está contaminando. Y Pedro, por miedo al que dirán, por miedo a ser juzgado, por temor a los hombres, se acaba alejando de esos gentiles. Y Pablo dice, ¿qué haces, Pedro? Si ahora somos todos hermanos. Así que el contexto de Hechos 10 es interesante porque se empieza a vivir una de las cosas más hermosas del Evangelio y es el romper la enemistad entre judíos y gentiles. Efesios capítulo 2 y versículo 14, Pablo dice así, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué existía hasta ese momento? Una pared de separación, una enemistad, una división en dos, judíos y gentiles. ¿Y qué ha venido a hacer Cristo? Cristo ha roto esa separación. Cristo ha roto esa pared, Cristo ha roto ese muro, Cristo ha reconciliado a los dos en un solo pueblo. En la mente de los cristianos ya no puede haber judíos y gentiles,
Hay cristianos y no cristianos. Hay aquellos que están en Cristo y los que no están en Cristo. Ya no existe esa división étnica. Ahora en Cristo somos uno. Algunas personas se equivocan pensando que Jesús viene trabajando con los judíos y coge a los gentiles y los acerca aquí y los pone con los judíos. Pero eso es un error. Jesús no quiere volvernos judíos, por lo menos étnicos, porque la Biblia dice que el verdadero judío no es el que lo es en la carne. Entonces Jesús no viene y dice, mira, ahora te voy a juntar a los judíos, que es el pueblo. No, Jesús toma judíos y gentiles y los suma a él. El nuevo pueblo no está en los judíos, el nuevo pueblo está en Cristo. Es en Cristo la vid verdadera, la raíz original, donde de los dos hace un nuevo pueblo que ya no tiene separación judíos y gentiles. Ya no hay esclavo y libre, judío y gentil, hombre y mujer. Somos uno en Cristo. Aquí no importa el pasaporte que traes, cuánto ganas al mes, si eres hombre o mujer, joven o anciano. Aquí la pregunta es si has nacido de nuevo. Entonces eres mi hermano, ya no hay pared divisoria. Esa pared la rompe el Evangelio. Pero vamos a ver en el contexto bíblico que eso lleva un tiempo. Te digo, ¿Pedro ya era discípulo de Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Pedro ya había sido usado por Dios para hacer milagros? ¿Sí o no? Sí. ¿Pedro ya había predicado y multitudes habían convertido? ¿Sí o no? Sí. Pero Pedro todavía tenía luchas. Pedro tiene que tener una visión para entenderlo. Pedro tiene que tener una visión de Dios para comprender que ya no hay hombres impuros, que aquel que está en Cristo es su hermano. Que Pedro ya no puede clasificar a las personas étnicamente en su cabeza como impuras y puras. Que ahora se trata de que si Dios decide purificar a alguien, no importa la etnia. Pero eso es un proceso. ¿Y sabes qué me enseña eso? ¿Te has dado cuenta? Gálatas 2, como hemos leído, Pablo corrige a Pedro, porque Pedro tiene temor a los hombres y se aparta a los gentiles. Hermano, sí Pedro ya servía a Dios, pero tuvo que tener un proceso para entender y madurar. ¿Cómo tú no lo vas a necesitar? ¿Cómo podemos pretender que alguien que está en la iglesia con nosotros lo sepa ya todo, lo asimile ya todo, lo entienda ya todo y lo viva ya todo perfecto? No, hay un proceso de entender las cosas. ¿Sabes qué nos falta en la iglesia? Nos falta la paciencia que conlleva la madurez. Yo entiendo algo que a lo mejor tú no entiendes y me enfado y te lo impongo porque tienes que entenderlo ya a la fuerza. Todo tiene un proceso. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Yo llevo 15. Pues todavía tienes que aprender cosas. No vengas a dar clases como que tú que llevas 15 años en el Señor ya las sabes todas y ya estás hecho. Tienes que madurar áreas de tu vida. Ahora, ten paciencia con el que lleva 5, porque tiene que madurar más. Aprende del que lleva 20, porque ha madurado más. Y el que lleva 20 tiene que tener aprendizaje del que lleva 30, porque tiene que madurar también. Hermano, la iglesia no es lugar para imposiciones y enfados, es lugar para la paciencia. Con un hijo de 3 años o 5 años, te hago una pregunta. ¿Le dices una vez las cosas y ya las hace bien? ¿Sí? A vuestros bebés les decís, eso no se hace y no lo hace más. Eso es así y lo entiende. Esto se hace así y lo hace siempre bien. Papás, perdonad si me equivoco, pero yo creo que tenéis que repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y a lo mejor con 15 ha entendido la mitad. La esperanza es que se vaya de casa habiendo entendido más. ¿Sí o no? ¿Por qué pensamos que en la iglesia llegan y el cambio tiene que ser mañana? ¿Por qué pensamos que la gente al día siguiente tiene que vivir como yo entiendo que es la vida? Hay que enseñar y tener amor y tener paciencia y tener compasión. Porque si abriéramos nuestro corazón aquí y sabemos mucha palabra, tenemos cosas que nos daría vergüenza confesar que sentimos, que pensamos y somos más maduros, ¿eh? Así que la iglesia tiene que ser un lugar
donde nosotros entendemos que la gente no viene de la capilla, la gente viene del mundo. Y que el que se ha convertido ya no es mundano, pero sacar el mundo de dentro, de la mente, de las ideas, de las costumbres, es un proceso. Pastor, ¿cómo puede ser que haya gente que todavía se levanta en el culto cuando tiene que haber reverencia? Tú has entendido la reverencia que merece el Santo Dios. Ten paciencia, enséñales, ámales, ellos también lo entenderán. Todavía no conocen a Dios como tú lo conoces. Pastor, ¿cómo puede ser que no salgan a evangelizar más? Dales tiempo. Tú sales desde hace 2 años, pero llevas ya 12 en el Señor. ¿Qué ha pasado los 10 primeros? Ten paciencia. No es al grito, no es a la imposición, no es a la colleja que van a aprender. Hay que tener paciencia, hay que tener amor. Y eso es lo que hace el amor soporta. Pero hermano, no te expliqué que esto no está bien. Ya, pero yo todavía no lo veo así. Ah, pues mejor vete a otra iglesia si no lo ves. No, tú tampoco lo veías así. Tú llegaste aquí el primer día y dijiste, ¿no es la alabanza un poco fría? ¿No me falta sentir electricidad por el cuerpo? No me van a decir, levanta tu mano, ve a la derecha, ve a la izquierda. ¿Y ahora qué pasa? Ah, pastor, me encantan los himnos cuando la iglesia canta. ¿Qué ha pasado? Si te quejabas al principio, que has madurado, que has entendido que hay cosas que pueden ser diferentes en otro culto, pero no son tan bien o mal, ni mejor ni peor, simplemente que hay diferencias, que la iglesia no es a gusto del consumidor, que hay cosas que se pasan por alto, que hay cosas que dan igual. Por eso cuando maduras, hay cosas que pasan y dices, ah, hermano, déjalo, eso no es nada. Y el otro no, pero esto no es así. La madurez te lleva a llevar la vida más leve, más a gusto, más tranquila. ¿Y qué hacemos con los inmaduros? Tener paciencia. Mira, Pedro era apóstol y todavía tenía que aprender cosas. Todavía tenía que madurar cosas. Pues imagínate tú y yo, como aquel que dice, acabamos de llegar aquí, hermano. Yo os conozco a la mayoría. Y el que me pueda decir, no, yo llevo 15, 20 años en el Señor, 30, son pocos. La mayoría llevan 8, 9, 10. Eso en el Señor es un bebé. Nos queda mucho que crecer. Nos queda mucho que aprender. Y hasta que no reconozcamos eso, que nos queda mucho, chocaremos constantemente por cosas que en un futuro dijimos, ¿cómo me podía enfadar por esas chorradas? Porque eras un nene, ahora has madurado y eso no te duele la cabeza. Hermano, Pedro tenía que entender cosas. Y tú y yo tenemos que entender cosas. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir madurando nuestra fe en el Señor. Y esto es algo que solo Dios lo hará. Nosotros en el camino debemos aplicar amor, paciencia. El propio Jesús no miraba a veces a sus discípulos y decía, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? Yo a veces veo al Señor así, digo, si Jesús le dijo eso a los 12, ¿por qué yo voy a mirar a la iglesia un año y voy a decir, ¿todavía sí? Hermanos, la iglesia es un lugar que solo se disfruta con humildad, amor y paciencia. Sin eso va a ser caótico para tu corazón. Pero cuando entiendes que aquí convivimos gente madura e inmadura, gente más y menos santificada, gente que todavía no ha aprendido nada y tiene que aprender. Cuando no entiendas que en la iglesia convive un sinfín de personas en una condición espiritual delante de Dios totalmente diferente, va a ser estresante para ti. Hasta que no entiendas que aquí están los nuevos y los no nuevos, los maduros y los inmaduros, no lo disfrutarás. Pero cuando entiendes eso, disfrutas. Porque entiendes, mira, ese hermano ya aprenderá, ya aprenderá, ya aprenderá. No significa consentir todo, significa decir con amor, hermano, eso no está bien, mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Y otra vez, mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice. Queremos siempre cortar por lo sano. Hay que tener un poquito más de discernimiento en esa área. Pedro había entendido que el evangelio había roto la división entre la mente del judío donde habían puros e impuros y que ahora él ya no podía llamar impuros a los gentiles que Dios había querido purificar. Ahora Cornelio le va a contar a Pedro lo sucedido. Versículos 30 al 33 le dice:
a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Así que Cornelio le cuenta a Pedro lo que ha sucedido, lo pone en contexto y le dice algo. Empieza a predicar. Estamos aquí todos solo para una cosa, para escuchar lo que el Señor te ha mandado. Y mira las palabras que va a dejar Pedro claras. Pedro va a entender, ha entendido y les va a decir que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora he entendido que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Dios no hace acepción de personas. Hermano, piensa que en la mente de Pedro prácticamente todo lo que se está salvando y uniendo al cristianismo, ¿de dónde son? Judíos. Porque el contexto donde Jesús se estaba moviendo más era un contexto judío. Y lo que más había alrededor de Jesús y la mayoría de discípulos que se están convirtiendo son judíos. Y cuando el día de Pentecostés Pedro predica, hay una conversión masiva de personas, pero Pedro está entendiendo previamente que la mayoría de los que llegan al camino son judíos. Pero ahora Pedro, a través de la visión que Dios le ha dado, empieza a comprender una realidad. Dios no hace acepción de personas. Y hermano, eso es una cosa que nuestro corazón tiene que tener clara. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros sí. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Jonás hace acepción de personas. Porque Jonás hace acepción de personas. La gente está engañada pensando, tenía miedo de que lo maten porque allí corta. No, no era eso. Jonás mismo lo revela. En una parte del libro de Jonás, Jonás dice: yo sabía que eres misericordioso y que eras capaz de perdonar a estos miserables ninivitas. ¿Y qué está diciendo Jonás? No merecen ser salvos. Ellos son nuestros enemigos, no merecen salvarse. Esto es lo que está diciendo Jonás. ¿Qué pensaban los escribas y fariseos cuando veían a Jesús con pecadores? ¿Qué hace este con pecadores? No merecen ser salvos. Las prostitutas no merecen ser salvas. Los borrachos no merecen misericordia. Esa era la mente de escribas y fariseos, ¿no? Yo no me mezclo con cualquiera. ¿Por qué Nicodemo va a visitar a Jesús de noche? ¿Por qué Nicodemo va a hurtadillas? ¿Por qué Nicodemo va cuando nadie mira? ¿Por qué Nicodemo busca una hora secreta? Porque él sabe lo que van a pensar los suyos. ¿Qué hace este con él? Porque así era la mente de escribas y fariseos. Una división clara de grupos. Pero eso no puede estar en nuestra mente. ¿Merecen los españoles ser salvos? No. Y los peruanos tampoco. Nadie merece la salvación. Merecer, ¿eh? Nadie merece la salvación. Ni los latinos, ni los españoles, ni los europeos, franceses, italianos, ni los americanos, ni los chinos. Nadie la merece. ¿Quién soy yo para determinar si mi abuela merece conocer a Cristo y el violador de la esquina no? Ni tu abuela lo merece, ni el violador. Solo que en tu mente también hay clasificación por grupos. En tu mente, tu hijo al que quieres tanto, ruegas para que conozca a Cristo, pero tu padre que te abandonó y todavía no ha sanado esa herida, no le pides por salvación. En tu mente, para algunos pides misericordia y para otros pides justicia. En tu mente, Dios, ten misericordia de mi hijo, no es mal chico, pero Señor, haz justicia con mi marido que me ha hecho eso. Nuestra mente clasifica.
Nuestra mente es como la de Jonás. Muchas veces tiene deseo de decidir quién merece justicia y quién merece misericordia, quién merece salvación y quién mejor dejarlo derechito para el infierno. Gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas. Porque si no, no imagino qué haces tú aquí y yo. Porque seguramente para alguna persona que te conoció en el pasado, tú no merecías estar aquí. Seguramente para alguien que conoce tu historia pasada, tú merecías estar caminando hacia el infierno e incluso puede haberse enfadado diciendo, ¿cómo pudo Dios perdonar con las cosas que hizo? Porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos orar para tampoco hacerlo. Porque lo hacemos. Lo hacemos. Y es un gran pecado. Eso a lo largo de la Biblia lo verás. Vas a ver, por ejemplo, cuando entra un rico en la iglesia, no le deis un asiento preferente. ¿Recuerdan ese texto? Si entra un rico en la iglesia con anillo en la mano, pero ¿sabes qué hace la iglesia? ¿Usted quién es? No, yo soy el alcalde. Primera fila. ¿Usted quién es? Yo soy el rey. Primera fila. ¿Usted quién es? No, yo soy el apóstol. Silla VIP. ¿Usted quién es? Yo soy silla de honra. La iglesia hace exactamente lo que Dios pide que no hagamos. ¿Y usted quién es? No, un mendigo que pasaba por aquí. Pues siéntese donde quiera. Bienvenido. Pero eso sí, si tienes estatus, riqueza, poder, si viene Messi a visitar la iglesia. No, pastor, mira, que están Messi y ¿cómo es? Florela, Antonella, ¿cómo se? Yo no sé de fútbol. Pero la ponen aquí en primera fila. Y pararemos el culto. Nunca damos la bienvenida a nadie, pero hoy queremos dar la bienvenida a Messi. Lo más cercano al Mesías que hemos tenido en nosotros. Pero hay iglesias así, que se pasan media hora hablando del que ha venido, el dignísimo alcalde con nosotros a la inauguración. Nos encanta elevar la pompa de los que tienen estatus cuando Dios dice, no hago acepción de personas. En mi mesa come el rico y el pobre, el viejo y el joven, el hombre y la mujer. En mi mesa come todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Dios no hace acepción de personas y nosotros no podemos hacerla. Es una lucha, ¿eh? Te va a salir solo, ¿eh? No tienes que pararte a pensar, voy a hacer acepción de personas. Te van a hacer. Tienes que luchar para asegurarte de que no lo estás haciendo. Señor, ¿por qué trato tan bien a esa persona y a esa tan mal? ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué con esa persona no tengo ninguna paciencia y con esta persona le tolero todo? ¿Verdad que hay gente en tu vida que le perdonas 1001 y hay otro que a la mínima le gritas en el oído? ¿Por qué? Porque tu corazón hace acepción de personas. Tu hijito le perdonas 80.000, tu marido a la mínima como un león al cuello. Hay acepción de personas en tu corazón, no miras igual. Tu marido te dice, cariño, podrías, ¿qué pasa? Yo acabo de llegar y ya me pides. Tu jefe te dice, fulana, haz esto para mañana. Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué con el que eres una sola carne eres tan indispuesta para ayudar y con el otro que solo eres un número que mañana te pega una patada y te cambia por otra más productiva eres tan servicial? ¿Por qué hacemos acepción de personas? Porque no vemos a todos igual. Porque no tratamos a todos con la misma dignidad. Porque en el fondo damos un paso al lado cuando alguien huele raro y viene de la calle. Porque somos así. Porque todos tenemos un escriba y un fariseo dentro con el que tenemos que pelear. Y como dejes de pelear, te vas a volver cada vez más como ellos y no te darás cuenta y para ti será lo normal. Dios no hace acepción de personas. Y el problema es que esto no es nuevo. Dios acaba de revelar que no hace acepción de personas. No, en el Antiguo Testamento ya se ve. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Es más, Pedro, como conocedor de la palabra, como judío, debería entender que los gentiles siempre han estado en el plan de Dios. Isaías 45:22 dice, volveos a mí y sed salvos, solo los judíos. No. ¿Qué dice? Volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. De siempre el Señor ha llamado a la salvación de todos los confines de la tierra.
¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esas bendiciones se cumplen en Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo. Y por eso Pablo también enseña que todo aquel que está en Cristo es heredero de esas promesas. Hermano, no se trata de dónde has nacido, no se trata de si tu familia es rica o pobre, no se trata de si tienes un máster, un doctorado o si eres analfabeto. No podemos tratar a las personas independientemente de un test previo que vamos a hacer en cuanto a cultura, categoría, poder, ingresos económicos. La pregunta importante es si has creído en Cristo. Nada más. Nada más. Romanos capítulo 3, versículo 29 al 30, Pablo dice, ¿o es Dios, Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Y mira lo que dice ahora, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Qué necesitan los judíos étnicos, los circuncisos? Creer en Cristo. ¿Y qué necesitan los gentiles que eran idólatras y paganos? Creer en Cristo. Y todo aquel que crea en Cristo será justificado por medio de la fe y tendrá paz para con Dios. Los judíos no tienen otro camino al cielo a no ser Cristo y los gentiles no tienen otro camino al cielo a no ser Cristo. Y una vez creas en Cristo, no importa si eres judío o gentil, eres mi hermano. Porque Cristo rompe esa barrera y es lo que Pedro está entendiendo. ¿Y qué va a hacer Pedro ahora? ¿De qué les va a hablar? Ahora Pedro les va a predicar a Cristo. Versículos 36 al 43 dice así: el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Dice, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. El mensaje de Pedro es uno, es Cristo. Cristo estuvo aquí, era ungido por el Espíritu Santo, hizo milagros, trajo libertad, resucitó muertos, demostrando que Dios estaba con él. Luego murió en una cruz, pero al tercer día resucitó, se apareció a algunos testigos y lo que Dios ha declarado es que él va a ser el que va a juzgar vivos y muertos. Y solo hay una cosa, todo el que crea en él recibe el perdón de pecados. Hermano amado, Pablo lo resume de esa manera: porque yo solo predico a Cristo y este crucificado. Hermano, cada vez que tengas la oportunidad, cuéntale al mundo quién es Jesús. No te pierdas en debates que no salvan. No te pierdas en discusiones que no salvan. No caigas en el anzuelo de Satanás de pasarte 2 horas debatiendo temas que en nada llevarán un alma a reconciliarse con Dios. Predica a Cristo. ¿Sabes qué pienso? Este año he visto que el año pasa muy rápido y que el tiempo vuela. He visto a mi padre, lo he mirado y ha envejecido mucho. Ha pegado un bajón, claro, la edad es notoria. Y me doy cuenta que mi sobrina, paso un mes sin verla y mide un palmo más. Y me da la sensación de que si no voy más regularmente a verla, ni la voy a ver crecer. Porque el tiempo vuela. Y la única pregunta que me hago yo es, Señor, ¿a cuánta gente le estoy hablando de Jesús? Porque hago muchas cosas. Cosas
que cuando me muera se van a ir a la basura. Cosas que cuando me muera se las van a rifar, las van a vender, las van a sortear, el gobierno cobrará sus impuestos y ya, y todo pasará y la gente seguirá con su vida. Señor, pero ¿a cuántos les estoy diciendo que Jesús es el Cristo? Y es una de mis oraciones este año. Señor, no quiero perder el tiempo. No quiero encerrarme en lo que no quiero y no debo perder el tiempo. Quiero hablar a la gente de Jesús. Quiero enseñar tu palabra. Quiero proclamar a Cristo. Quiero preparar a tu iglesia. Quiero servir a tu pueblo, porque eso quedará. Yo me iré, pero eso quedará. Y todo lo que se ha alcanzado por el poder del Evangelio tendrá un resultado eterno, glorioso, Señor. Y yo le pido a Dios que me ayude a centrarme e invertir en lo que es eterno. Porque el tiempo vuela, hermano. El tiempo vuela. Y algo que he aprendido con Pedro y con Pablo y leyendo Hechos una y otra vez es que los discípulos de Jesús no perdieron el tiempo. Cada oportunidad la aprovechaban. Iba a creer el que Dios creyera que iba a creer, pero ellos hacían su parte. Vamos a anunciar que Cristo es el Señor y que todo aquel que crea en Él será perdonado de sus pecados. Y te digo algo, si estás aquí hoy y vives de espaldas a Dios, no nos importa, como he dicho, si has sido violador, asesino o prostituta. Si vives en adulterio o en fornicación, la gran pregunta es si hoy quieres ser perdonado. Si hoy quieres ser perdonado, no nos importa tu currículum ni tu pasado. Te pregunto, ¿quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Reconoces que eso está mal ante Dios? ¿Reconoces que serás un día juzgado? ¿Reconoces que tú no puedes salvarte y que tu única esperanza es creer en Cristo? Arrepiéntete hoy. No nos cuentes tu pasado, no nos importa. No te vamos a mirar mal. No nos vamos a alejar de ti. No hace falta que nos cuentes lo malo que eres. Estás entre malos. No somos gente buena que el Señor ha ido recogiendo por el mundo. Somos gente malvada que el Señor ha tenido una inmensa misericordia y hoy la puede tener de ti también. No mereces salvación, pero quien te lo dice tampoco la merecía. Entrega tu vida hoy a Cristo. Disfruta del mayor regalo que se llama el perdón de pecados. Porque no hay otro privilegio más grande que puedas tener. Que el corazón tranquilo, poder mirar al cielo y saber que Dios te sonríe por Jesús. Ese era el mensaje de Pedro. El Señor era el Señor de todos los que creen. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. No hay nadie más, es un Dios para el judío que cree y un Dios para el gentil que cree, un Dios para el europeo que cree y un Dios para el latino que cree y para el chino que cree y para el americano que cree. Si tú crees hoy, tu Dios será mi Dios y mi Dios será tu Dios. Pero si no crees, la ira de Dios está sobre ti. Si no crees, no importa tampoco si eres judío o gentil. La ira de Dios está sobre cualquiera que no cree en Jesús. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hoy esto es lo que yo quiero para ti. Yo quiero que hoy te reconcilies con Dios. Antes que decirte que te tienes que reconciliar con tus padres, con el pasado, con tu mujer, no hay reconciliación más importante que la reconciliación con Dios. Si vives de espaldas a Dios, la ira de Dios está sobre tu cabeza. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, hoy sales de aquí amigo de Dios. Y no hay mayor amistad que se pueda tener en esta vida que la amistad con Dios. Todas las otras son buenas y bonitas, pero la más importante es la amistad que tenemos con Dios. Ser amigo de Dios. No hay mejor amigo en el mundo que Dios. Y solamente podemos ser amigos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué va a pasar ahora después del sermón de Pedro? Los gentiles van a recibir el Espíritu Santo y van a hablar en lenguas.
Hechos 10, versículos 44 al 46 dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Pedro no iba solo, ¿te das cuenta? Dice que habían creyentes que eran de la circuncisión con Pedro. Es decir, habían creyentes que como Pedro eran de origen étnico judío. Y se quedaron asombrados porque esos gentiles, Cornelio, sus amigos y su familia, todos gentiles no judíos, que en la mente de ellos antiguamente eran impuros, estaban hablando en lenguas, estaban exaltando a Dios. ¿Y qué quería decir eso? Que ellos recibieron lo mismo que ellos también habían recibido. En Hechos capítulo 2, el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué les está demostrando Dios? Dios no solo le ha mostrado un éxtasis a Pedro, ahora con esos gentiles hablando en otras lenguas, que los que estuvieron en Hechos 2 saben y recuerdan que se trataban de idiomas, pero esos gentiles hablando en otras lenguas, ¿qué les está diciendo Dios? El mismo don del Espíritu Santo que os di a vosotros judíos por ser mis discípulos, por ser mis hijos, por ser creyentes, recibiendo al Espíritu Santo, es exactamente lo mismo que les he dado a los gentiles. ¿Qué les está diciendo Dios? No hago acepción de personas. Imagínate que esos gentiles llegan a los judíos y les dicen: nosotros somos vuestros hermanos, hemos creído en Jesús. Bueno, no sé. ¿Sabes lo que está dejando Dios claro? Ellos han recibido el mismo don que vosotros, el mismo favor, el mismo regalo del Espíritu Santo que os di en Hechos capítulo 2, es lo que estáis viendo en ellos, para que veáis que todo el que cree recibe exactamente el mismo Espíritu, que no hago distinción, que el Espíritu no es para judíos y los gentiles son menos creyentes, que no hay subcategorías de creyentes, que todo aquel que sea de Cristo tiene el Espíritu Santo. Cuidado con enseñanzas falsas que hacen pensar a cristianos de: soy cristiano, pero me falta el Espíritu Santo. No es lo que enseña la palabra. En Romanos capítulo 8 y el versículo 9, Pablo dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, lo que Pablo está queriéndonos decir es que todos los creyentes tienen al Espíritu de Dios, y que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ni siquiera es de Cristo. Ser de Cristo es la garantía, además de tener al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Amados hermanos, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Efesios capítulo 1 y versículo 13, el propio Pablo lo explica. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El día que escuchaste el evangelio y verdaderamente creíste el mensaje del evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios está dando una clase a sus propios discípulos de cómo Dios no hace acepción de personas, de cómo entre el pueblo de Dios no va a haber categorías. En la mente de Pedro, el mundo está clasificado: judíos y gentiles, importantes y no importantes, puros e impuros. Y Dios le está dejando claro a Pedro: conmigo no será así, con mi pueblo no será así, con los discípulos de Cristo no será así, todos seréis uno en Cristo. No habrá mejores y peores. No habrá más dignos y más indignos, no habrá más lavados y menos lavados, no habrá más rociados con sangre y menos rociados con sangre, más purificados y menos purificados. En Cristo todos seréis uno, igualmente perdonados, igualmente purificados, igualmente dignificados por la obra redentora de Jesús en el Calvario.
Qué bueno, qué bueno que el Señor rompa esas cosas. Porque son cosas que si Dios no las rompe, nosotros no las vamos a romper. Porque nuestra tendencia es esa acepción, como he dicho. Pero Dios lo tira al suelo. Dice, el mismo Espíritu Santo que tienes tú por haber creído es el que tiene ese por haber creído. Ya, pero ese pecó más, no importa. Ya, pero ese viene de un círculo peor, no importa. Pero no sabes lo que él ha hecho, no importa. El mismo Espíritu. Ah, seguro que yo tengo menos del Espíritu que aquel hombre que predica tanto. El mismo Espíritu. En ti no hay nada que no hay en mí. En mí no hay nada que no hay en ti, ¿eh? Ah, no, seguro que a ese predicador el Señor le ha dado más. Cuidado con esos rollos de la doble porción y... No, hermano. Puede haber una diferencia, solo una, que esa persona se llene más del Espíritu Santo que tú. Es distinto. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos obedecen a Pablo en el llenarse del Espíritu Santo. Ese llenarse del Espíritu Santo no es que el Espíritu Santo es esto, una botella de agua y ahora tengo más espíritu, ahora menos, ahora más, ahora... No es esto. El llenarse del Espíritu Santo, me gusta más una expresión que lo traduciría como rendirse más al Espíritu Santo. La diferencia no es si tengo más o menos espíritu que tú, porque o tengo al Espíritu o no tengo al Espíritu. La diferencia es si me rindo más a Él. La diferencia es que hay personas que oran más, que ayunan más, que leen más, no con el alarde de ser soberbios y decir soy mejor, sino con la simplemente dependencia de decir te necesito locamente. Que nadie piense una cosa. El que ora más, el que ayuna más, el que lee más, se cree mejor. No, al revés, se cree peor que tú, porque tú vives sin necesitarlo y él no sabe vivir sin eso. Tú vives diciendo, yo no necesito orar tanto, me va bien. Yo no necesito leer tanto, me va bien. Yo no necesito ayunar, me va bien. El otro es al revés. El otro dice, yo si no me rindo, mi vida es un desastre. Yo necesito a Dios para caminar. Si hay algún prepotente por ahí, es que no está orando mucho. No está leyendo mucho y no está ayunando mucho. Porque cuando pasas tiempo con Dios queda todo menos prepotencia. Porque Dios es especialista en dejar a la gente en el suelo, en amasar el ego, en romper el orgullo y levantar. Hermano, cuanto más estés con Dios, no saldrás más pecho hinchado. Cuanto más estés con Dios, saldrás más humillado, rendido, postrado. Quedará menos de ti. Quien ora no es porque es fuerte, quien ora es porque es débil. Quien lee la Biblia no es porque es fuerte, es porque necesita pan de vida. Quien ayuna no es porque es fuerte, es porque necesita morirse y no sabe ya cómo matar su carne. Quien congrega no es porque es mejor que el que se queda en casa, es porque lo necesita. Necesita a sus hermanos, necesita ánimo, necesita apoyo. Si tú eres una persona y dices, no, yo cultivo mi fe solo, ¡qué maravilla! Primero, no es lo que quiere Dios. Segundo, qué maravilla que tú estés tan humilde y te parezcas tan a Cristo sin necesitar al pueblo de Dios. Pero yo soy una persona que si falto a la comunión de los santos, me falta. Para mí la iglesia no es solo un regalo, es una necesidad. Yo necesito el abrazo del hermano, yo necesito la oración del hermano, yo necesito el apoyo, yo necesito la ayuda, yo necesito cantar con ellos, yo necesito escuchar la Biblia con ellos, orar con ellos. Yo no fui hecho para estar solo, no fui hecho. No pienses que los que tú ves buscando más a Dios son más fuertes que tú. No lo son, son más débiles. Porque ir detrás de Dios es el mayor reconocimiento de dependencia. Es decir, Señor, sin ti no puedo. Si yo no oro, no leo la Biblia y no busco a Dios y no ayuno y no congrego, lo que va a pasar es que me vais a ver la peor versión de mí en 2 semanas. La única forma de parecerme un poco más a Jesús es buscarle locamente, porque de mí siempre va a florecer algo que no me va a gustar. Y yo necesito matar eso. Y la única forma es rendirme a Él, rendirme al Espíritu Santo y decir, mátame ya. Acaba ya con esta carne porque tiene demasiada fuerza. Y solo tú la sosiegas un poco.
Solo tú me haces más paciente. Solo tú me haces más manso. Si no te busco, grito rápido, me enfado rápido, me altero rápido. Por eso me voy a ti, me rindo a ti. Solo en ti me parezco un poquito más a Jesús. No te confundas, ¿eh? La gente que busca a Dios no es fuerte. La gente que busca a Dios son como niños dependientes de su padre todo el tiempo. Es ir a Dios diciendo, Padre, no puedo solo. No doy la talla, no consigo ser buen marido, no consigo ser buen pastor, buen hermano. Eso es lo que vas a encontrar. Nadie que se cree superior. Al revés. Por eso el día que realmente tú reconozcas que no puedes es cuando más buscarás a Dios. Cuando mires tu vida y digas, sin Dios es un caos. Sin Dios es un caos. ¿Cómo termina nuestro texto y ya nos vamos, hermanos? Pues con lo que pasa siempre que alguien ha creído en Cristo. Bautismo y comunión de creyentes. Hechos 10, 47 y 48 dice, entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ahí, hermanos, la mente de ellos está en shock. Gentiles han recibido el Espíritu Santo, pues gentiles van a bautizarse. Se está empezando a formar una iglesia cada vez más mixta a nivel étnico. Y dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Así que vemos dos cosas. Mandó que fueran bautizados y se quedó con ellos unos días. Y hermano, eso es la vida del cristiano. Cuando alguien ha creído, es bautizado y luego vive en comunión con los creyentes. ¿Qué quiso hacer? Estar con ellos, compartir con ellos. ¿Qué pasó en Hechos 2? Después de que fueron bautizados, recibieron al Espíritu Santo. En Hechos 2:41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Después del sermón de Pedro, una multitud creyó y ¿qué hicieron? Bautismo. ¿Y qué van a hacer ahora con los gentiles? Bautismo. ¿Qué hay que hacer con el que cree en Cristo? Bautizarse, bautizarlo. El regalo del bautismo es el regalo exclusivo para los creyentes. La forma como en el agua nosotros testificamos que hemos muerto a nuestra vieja criatura y hemos resucitado en una nueva criatura en Cristo. Pero no solo son bautizados, sino que dice que se quedaron juntos por unos días. Hermano, una señal de una fe que no está bien es el poco deseo de estar con el pueblo de Dios. Cuando empiezas a estar mal en la fe, varias cosas empiezan a estropearse. Posiblemente la primera sea la oración. Seguramente lo van a saber por experiencia, van a poder ver prédicas, escuchar alabanzas, pero la oración va menguando. Segundo, no les hará falta la iglesia. Cuando no congreguen y no lo echen de menos, no es una buena señal, es un peligro. Es un peligro, algo no anda bien. Porque cuando lees Hechos, y la Biblia entera, ¿no? Pero sobre todo cuando lees Hechos, la comunión del pueblo de Dios es una realidad. No se trata de mi opinión, ¿eh? Se trata de lo que veo en la Biblia. El pueblo estaba reunido regularmente. Y en tercer lugar, cuando la Biblia ya se va a un lado. Pero en ese orden vas a perder ganas de orar, vas a perder ganas de estar con la iglesia y vas a perder ganas de la Biblia. Te digo una cosa, Satanás te va a engañar porque no vas a hacer nada malo, entre comillas. No te emborrachas, no te estás fumando cigarrillos, ni estás haciendo nada, ni adulterio. Por eso digo que Satanás es astuto. Te tiene donde quiere. Tu conciencia está tranquila porque no haces nada malo, pero tampoco estás haciendo lo que debería hacer un creyente, que es orar, leer la palabra, tener comunión. Cuidado, en el nombre del Señor. No te conformes con una vida moral. No te conformes con portarte bien. Satanás le encanta que en este mundo hay un montón de gente que se porta bien y no tiene a Cristo. Busca de Dios. Busca orar, busca la palabra y busca la comunión con el pueblo, porque eso es lo que vas a ver en la Biblia. Cada vez que alguien cree, se bautiza y seguidamente quieren estar juntos. La iglesia no es un lugar al que vamos.
La iglesia es una familia, un cuerpo al que pertenecemos. Y es un regalo de Dios, ¿eh? Dios no te ha obligado a estar aquí, Dios te ha regalado estar en la iglesia. Estar aquí es un regalo. Tienes que verlo de esa manera. Dios te lo ha regalado. Dios te lo ha regalado. En el mismo Hechos 2, donde también vimos el bautismo, luego termina 46 y 47 diciendo: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así que, amado hermano, vivamos lo que vivían estos hermanos. Estos hombres que acababan de recibir el Espíritu Santo fueron bautizados. Nuevos creyentes se sumaban a la familia y seguidamente querían tener comunión. Que el Señor ponga eso también en nuestros corazones. Que este año sea un año, hermanos, en el que buscamos más a Dios. Que este año sea un año en el que tenemos más comunión con Dios. Que sea un año en el que tenemos más comunión con el pueblo de Dios. No nos dejemos engañar. Cuidemos el peligro de nuestro corazón que todavía lucha con nuestro propio pecado. Y no caigamos, como hemos visto al principio en aquel libro, en las artimañas de Satanás. Busquemos más a Dios, busquemos más a su pueblo, estemos más unidos, tengamos paciencia unos con otros y no hagamos acepción de personas. En esta iglesia no hay mejores ni peores. En esta iglesia hay hermanos, más maduros, más inmaduros, más santificados, menos santificados, tienen más conocimiento, menos conocimiento, han madurado más, han madurado menos, pero si son hermanos, ¿quién soy yo para poner una barrera donde Jesús no la pone? Que Dios nos ayude a vivir el Evangelio. Que Dios nos ayude no a vivir conforme a nuestros propios pensamientos. Que Dios nos ayude a vivir conforme a la obra redentora de Cristo Jesús. Oremos. Señor, te doy gracias por este último culto del año. Gracias por poder terminar este bendito día con mis hermanos. Gracias por poder estar con ellos. Gracias porque podemos ser salvos, aunque no lo merecemos. Señor, somos pecadores. Somos malos, viles, despreciables, que hemos sido alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Señor, gracias por habernos salvado, por habernos redimido, por habernos perdonado en Cristo Jesús. Te pido que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, que nos ayudes a amarnos, a soportarnos, a cuidarnos, a exhortarnos, a tener paciencia unos con otros, a ayudarnos unos a otros. Señor, ayúdanos a cultivar ese amor fraternal, esa madurez que necesitamos, a vivir entre las diferencias que hay en nosotros, sabiendo que si estamos en Cristo, estamos unidos de una manera que ni siquiera estamos unidos a nuestra familia terrenal, porque la unión que tenemos con los hermanos en Cristo es una unión eterna, es una unión eterna. Señor, que no hagamos acepción de personas, que si tú eres un Dios que no hace acepción de personas, tampoco lo hagamos nosotros. Ayúdanos a rendir cada día más nuestros corazones y que este nuevo año sea un año en el que vivamos más dependientes de ti, Señor. Que seas lo primero en nuestra vida, porque viviremos mejor contigo. Contigo, Señor, todo es mejor. Todo es mejor. Gracias, Padre. Te pido que bendigas la vida de todos los aquí presentes. Que tu palabra pueda edificar a los que ya son tu pueblo, pero también pueda obrar en los que todavía no te conocen. Señor, y que podamos seguir edificándonos en la santa y bendita comunión unos con otros, Señor. Ayúdanos a cuidarnos y amarnos, reconociendo que somos miembros del mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y en su nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.